Si se me permite traducir al seco castellano mesetario una de las cosas que estaba diciendo Juliana, creo que se podría decir que la posición del gobierno del PSOE con respecto al Sáhara Occidental es una posición trumpista, en la que se ha colocado incluso a la derecha del Partido Popular al defender las tesis de Marruecos, que ni siquiera habían defendido las administraciones demócratas en Estados Unidos, sino que es una apuesta del trumpismo, de Israel, el reconocer la posición marroquí que acaba con lo que decían las resoluciones de Naciones Unidas a propósito del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces se vende como talento geopolítico lo que es estupidez socialdemócrata. ¿Qué quiero decir con esto? La pregunta de estas elecciones en Estados Unidos, yo creo que no es solo porque ha ganado Trump, sino porque ha perdido Kamala Harris. Y seguramente ha perdido porque su apuesta política es una cosa que se llama mal menorismo, de yo soy el mal menor. ¿Qué tiene usted que decir respecto al genocidio israelí? Bueno, pues que no soy Trump. ¿Qué tiene usted que decir respecto a las condiciones de vida de la clase trabajadora en Estados Unidos? Pues que yo no soy Trump. ¿Qué tiene usted que decir respecto a la política en Estados Unidos? Que yo no soy Trump. Mal menorismo, vóteme, porque al fin y al cabo yo no soy tan malo como Donald Trump. Ojo, que esto podría tener una traducción en España. Cuidado, que viene la ultraderecha en España, que vienen Ayuso y Abascal, que están revalorizados, pues a partir de aquí todos unidos, la nueva unidad de la izquierda en torno al mal menor. Pedro Sánchez y todos sus amigos como mal menor frente a la llegada de los bárbaros de Cavafis. Bueno, esto no ha funcionado en los Estados Unidos y rara vez suele funcionar. Yo creo que una de las principales lecciones para la provincia de España de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos es que al desafío ideológico que plantea la ultraderecha hay que responderle ideológicamente, diciendo cosas que signifiquen algo y haciendo cosas que signifiquen algo. Alguien debe pensar qué gran talento geopolítico, qué gran maestro de las relaciones es Pedro Sánchez, que felicita a Donald Trump, al tiempo que a él le van a hacer lawfare en España, le van a decir que es un presidente ilegítimo y la ultraderecha va a penetrar buena parte de los sindicatos policiales para que no protejan adecuadamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni siquiera al presidente del gobierno. Yo creo que la principal lección de estas elecciones es que o la izquierda es izquierda y enfrenta los desafíos ideológicos de la ultraderecha, y eso implica también hacer cosas en política internacional. Oiga, no se puede contar, no nos pueden ustedes contar que Putin es un sátrapa genocida y al mismo tiempo decir, como el ministro de Exteriores español o el señor Borrell, que Israel es un amigo de España y que lo de Israel es derecho de defensa y no es un genocidio. Oiga usted, no se puede asumir que el sistema de defensa europeo dependa básicamente de los intereses de Estados Unidos a partir de la OTAN. Oiga, hay que hacer políticas de izquierdas que impliquen decir que el Estado no es un dispositivo orwelliano que sirve para controlar a los ciudadanos, sino por el contrario, que el Estado es lo que garantiza los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública. Es decir, no hay centro. No existe el centro. El centro es una mentira muy cómoda que repiten los liberales, pero eso en términos ideológicos no existe. Y si algunos pretenden hacer políticas de centro o de centro derecha como Kamala Harris para enfrentar a la ultraderecha, pues creo que les irá como a Kamala Harris. Don Antón. Bueno, yo creo que es difícil anticipar las consecuencias de Trump porque Trump es imprevisible. Entonces nadie sabe muy bien lo que va a hacer. Y eso yo creo que es la principal lección que podemos extraer de su primer mandato. Si hace lo que dice que... Si hace lo que dice que va a hacer. Ahora recupera. Así. Se ha cortado. Sí. Antón, ¿estás aquí? Sí, aquí vale, estoy. Vale. Anda. Si hace lo que dice que va a hacer, en el caso de Marruecos, España ya se ha resituado, lo diría, resituado. Marruecos tendrá que decidir si quiere seguir presionando al gobierno español y si le merece realmente la pena. ¿Qué más puede obtener del gobierno español que no haya obtenido ya, ¿no? Yo creo que la lectura hay que hacerla en clave europea, más que en clave puramente española. O sea, una de las actores que tiene que sacar consecuencias de lo que ha pasado en
Estados Unidos es la Unión Europea y Europa como proyecto común. Y va a haber dos desafíos que va a haber que afrontar de manera inmediata. La primera es si esto es la señal de una ola que viene, y ahí tendremos seguramente las elecciones alemanas a principios del año que viene, o si esto es un hecho que tiene una explicación puramente local, por así decirlo, ha sucedido en Estados Unidos por circunstancias muy específicas en las que podremos entrar luego si queréis, pero en Europa, digamos, el muro de contención frente a este tipo de movimientos abanderados de la democracia y liberal, bueno, pues más o menos se puede sostener, ¿no? Y la segunda cuestión, que a mí me parece la relevante, es, y ahí yo sí creo que Trump es previsible lo que va a hacer, es decir, Trump va a poner encima de la mesa un cambio de relación y sobre todo una redistribución de los costes de la defensa de esto que llamamos Occidente. Y la Unión Europea tiene que plantearse si acepta la factura, la nueva factura que Trump le va a poner en la mesa, que significará un incremento muy significativo del gasto en defensa, pagando para tener un aliado que no es fiable, que no es previsible, o se replantea el estatus actual y se lanza o se plantea seriamente desarrollar una estrategia de política militar y política de defensa que le independice de la dependencia de un socio tan poco fiable como es ahora mismo Estados Unidos con Trump al frente. Una cuestión que es especialmente acuciante en este momento porque tenemos una guerra en Europa. O sea, en la primera administración Trump era un debate teórico. Ahora ya no es un debate teórico. Ahora hay una guerra en Europa y la Unión Europea tiene que tomar una decisión estratégica, no coyuntural. Que es, le pago más a un socio que no sé muy bien si me puedo fiar de él, o genero mi propio espacio. Y eso nos lleva a una cuestión que es, yo creo, la clave de todo este asunto. Hasta qué punto las opiniones públicas europeas y los principales actores políticos europeos están preparados para afrontar y sobre todo para resolver ese debate. Conchi Baray, vols dir alguna cosa? Sí, jo coincido con lo que decía Anton, no? I és en el sentit de que Trump és imprevisible, no? Jo crec que en l'anterior mandat ho vam veure, penso que en aquest mandat... Es lo que aprendimos, yo creo. Bueno, lo que aprendimos, pero que yo creo que va a ser peor, o sea, que va a ser aún más imprevisible porque no va a optar a una reelección. Es un pato cojo, efectivamente. Sí, ¿sabes? Y por lo tanto, pues yo creo que aún va a ser más imprevisible. I per tant, el nou marc, no, de relacions amb la Unió Europea haurem de veure doncs, cap on camina. Ja et dic, estic d'acord amb les reflexions entorn d'això que feia l'Anton. I en relació a la intervenció del Pablo, Pablo, lo del malmenorismo, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí en España en el 96 lo intentó el Partido Socialista con la campaña del Doberman y no le funcionó. Ganó Aznar las elecciones en el año 96. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que es una mala estrategia electoral del Partido Demócrata porque hay una parte de los resultados del lunes en Estados Unidos que no es solo que la situación social en Estados Unidos, que lleva mucha gente a votar a Trump, sino también toda la gente de voto demócrata que se ha quedado en casa porque no compartía, ¿no?, la manera de hacer o las políticas que ha hecho el Partido Demócrata estos años. Jo a la tertúlia abans he fet una intervenció i ho he dit, ¿no? Este hostigamiento constante del adversario, este hablar más del adversario que de ti mismo, de tus políticas, ¿no? Que el Pablo deia, Kamala Harris no soy Trump, ¿no? Bueno, pues acaba donant més vots a l'adversari que a tu i per tant acaba decantant la balança. És una mala estratègia electoral. Enric Juliana. Sí, sobre això darrer, que és el principal que ha dit Pablo Iglesias, jo estic bastant d'acord. El que passa que ell ho expressa amb una vehemència i una rapidesa elèctrica que em recorda a Georgi Dimitrov, que va ser secretari de la Tercera Internacional, un organisme que en el seu temps canviava de posició a una velocitat superior a l'electricitat, que en aquells moments era un element fascinant a totes les societats europees, perquè s'estava començant la primera electrificació. Anaven sempre molt ràpids, molt de pressa, i les seves posicions canviaven de vegades d'un dia per l'altre, i, en fi, els que les havien de seguir tenien algunes dificultats a vegades per la seva comprensió.
Per exemple, van passar de considerar els socialdemòcrates com a socialfeixistes i en un cert moment veuen que no, que convé aliar-se amb els socialdemòcrates i fer les polítiques de Front Popular, per exemple, el Front Popular a Espanya i en altres països europeus, no? Aleshores, esclar, a mi amb el discutir amb el Pau Iglesias sempre em comporta 3 punts sensibles. Primer, li tinc afecte personal. Segon, de vegades no sé si m'he d'adreçar al periodista o a l'antic polític, no? I jo li diria, respecte a la qüestió del Sàhara, que la posició que va adoptar el govern espanyol no és exactament la posició trumpista, perquè la posició trumpista era el reconeixement unilateral sense passar per les Nacions Unides. Ell em pot dir, escolta, això no té cap mena d'importància, això és una pura formalitat. Jo crec que no. I ho veurem probablement els propers mesos quan es reobri la discussió. Ara, també és evident que en aquell moment, quan es va produir aquest gir, és veritat de que Podem, que en aquell moment estava en el govern, va expressar el seu malestar i el seu disgust per aquesta decisió, però això no va suposar en aquell moment una ruptura del govern o fins i tot una crisi política significativa del govern. És a dir, que d'alguna manera o altra en aquell moment Podem va acceptar aquest gradualisme. No el va acceptar normalment, però va mantenir la seva posició al govern. És res, una qüestió de matís. Ara, dit això, estic d'acord amb ell, és a dir, una política basada en voteu-nos a nosaltres, perquè si no ve el llop, arriba un dia que la gent es cansa. Això és el que en part ha passat als Estats Units, és a dir, la clau de la derrota dels demòcrates és una abstenció molt gran. És a dir, el mecanisme de mobilitzeu-vos per evitar el mal major ha arribat un moment que no ha funcionat. I en això li dono la raó. I aquest fet, aquesta desmobilització, aquesta abstenció dels demòcrates ens explica una altra cosa, ens explica una de les claus de l'èxit de l'estratègia trumpista. El sacsejar la societat constantment, sotmetre-la a tensió constantment, provoca cansanci, provoca cansament, la gent es queda esgotada. I hi ha un moment que és gairebé neuropolítica, això. Hi ha un moment que hi ha un desig de fons de la societat de dir, escolta, sortim d'aquest infern, i per tant que governi aquest paio, que governi aquest home, perquè és l'única manera que baixi la tensió. I per tant, quina manera tens? Votar-lo no, perquè no estàs d'acord amb ell, simplement no vas a votar. I això pot passar aquí també, i és possible que passi. És possible que passi. És a dir, el clímax polític espanyol, per exemple, en aquests moments va en aquesta direcció. Tensió constant, fins i tot una agressió física al president del govern que porta implícita un missatge. Si voleu que això baixi, ja sabeu què s'ha de fer, han de governar els altres. Yo no creo que el malmenorismo, si se me permite discrepar, sí, no. Yo no creo que el malmenorismo sea la principal variable explicativa aquí. Que ha habido errores en la campaña, seguramente. Que Kamala Harris, yo tendría también mucho en cuestión cómo llega Kamala Harris a la candidatura y que ha tenido 100 días para revertir 3 años y pico de Sleepy Joe y de un discurso constante contra el que teóricamente iba a ser el candidato. Pero para mí el principal factor explicativo es que la gente vota lo que quiere, y esto es lo que quiere. No vota por culpa de los demócratas. O sea, hay 60 y pico millones de americanos que esto es lo que quieren. Lo querían hace 4 años y lo vuelven a querer ahora. Lo quisieron hace 8 años y lo vuelven a querer ahora, a pesar de los 4 años de administración Trump y todas las promesas y todas las incoherencias incumplidas. Los 4 años de administración Trump, que estaremos todos de acuerdo, que digamos el elemento, la palabra que seguramente uno le viene a la cabeza es caos. No lo decimos nosotros, lo dijeron durante toda esta campaña buena parte de los que habían sido sus asesores y altos responsables. Caos peligroso, y la gente quiere más caos y más peligro. No creo que sea una cuestión de, no, como no me ofrecen un mensaje suficientemente de izquierdas, pues voy a votar a este señor que ofrece exactamente todo lo contrario. Yo creo que tenemos que empezar a estar preparados para aceptar la hipótesis de que hay una mayoría social o una amplia
sector importante de la sociedad americana, también de la sociedad española y de la sociedad otros países europeos, que lo que quieren es esto. Lo que quieren es lo que les ofrece Trump, igual que los que votan aquí a Vox, lo que quieren es lo que Vox les ofrece. Después podemos entrar a discutir cuál es esa oferta, pero votan lo que quieren, y la principal razón para explicar el triunfo republicano tiene que ver con que Trump ha sabido mantener activada su base electoral con el discurso de la revancha y con el discurso de convertir, aprovechar todo el desgaste de los 4 años de administración Biden para recoger, pues esa expectativa yo tenía unas expectativas que no se han visto cumplidas, ¿no? Yo creo que es importante entender esto, porque si no es difícil entender buena parte de los resultados que se han producido aquí, ¿no? Carolina del Norte, que era uno de los estados en disputa, uno de los estados oscilantes, ¿no? Para mí, por ejemplo, es un estado que explica hasta qué punto esto exige una reflexión muy compleja y multifactorial, ¿no? En Carolina del Norte, Trump gana por 3 puntos de diferencia a Kamala Harris. Ese mismo día se celebraron las elecciones a gobernador, y el candidato demócrata, que es el mismo partido demócrata del malmenorismo y es el mismo partido demócrata del no ofrecer una política diferente y alternativa, gana por 15 puntos de ventaja al candidato republicano. Carolina del Norte, un estado oscilante, pero que tiende a votar republicano. Trump, 3 puntos encima, candidato demócrata, 14 puntos de ventaja al candidato republicano. ¿Quién era? No sé si os acordaréis, el famoso nazi negro. Jo soy un nazi negro. Jo crec que, tot això Mònica, cal afegir que Donald Trump ha estat capaç de transmetre un missatge senzill, amb molta credibilitat. És aquell missatge de arreglaré Amèrica, jo no iniciaré cap guerra, les acabaré, Amèrica primer. Se l'han cregut 70 milions de persones, perquè aquesta idea de nacionalpopulisme ha quallat molt a la societat nord-americana. I crec que hi ha altres factors que expliquen el triomf dels republicans. També és cert que Kamala Harris s'ha hagut de construir en 4 mesos i s'han inventat aquesta candidata. Donald Trump feia 4 anys que estava fent ja pràcticament campanya diària. Un altre error és que Kamala Harris, per mi, ha convertit aquestes eleccions en un plebiscit sobre Donald Trump. És a dir, és allò que estàveu comentant de si no vindran, on votes a mi o si no, el que vindrà és molt pitjor, que ja li va passar una mica a Hillary Clinton a les anteriors eleccions. I després també que Kamala Harris durant la campanya no ha pogut marcar perfil propi, no s'ha pogut desmarcar de polítiques que havia engegat Biden. I per tant hem tingut una candidata molt desdibuixada, més enllà de tot això que dèieu, que deia sobretot ara l'Anton en l'última intervenció. Pablo. Sí, decía Julián algo que me veo en la obligación de traducir también, de la vieja enciclopedia de cultura comunista. Jorge Dimitrov, que fue una de las primeras víctimas, además de las fake news, le juzgaron acusándole de haber quemado el Reichstag en Alemania en una de aquellas mentiras que sirvió para favorecer el ascenso de los nazis. Y es verdad que es representativo de, digamos, como de un paradigma de la cultura comunista, del pasar de la política de clase contra clase, que es como los socialdemócratas son social traidores, terribles y tal, a la política de frente populares, de unámonos todos para parar el fascismo. Claro, lo que marcó la diferencia con Podemos es como que Podemos no siguió el guión de las viejas tradiciones comunistas, según la cual o eres muy de izquierdas y entonces te quedas fuera del gobierno, o si quieres formar parte del gobierno, entonces te tienes que convertir en un socialdemócrata prácticamente igual que los que ya hay. Podemos, de alguna forma, siguió diciéndole a los socialistas lo que son, siguió diciendo las mismas cosas que decía siempre, pero dentro del gobierno, asumiendo que el gobierno no es un lugar de concordia, sino que es un terreno de combate en el que a veces los socios te van a obligar a aceptar lo que no quieres y otras veces tú vas a obligar a los socios a aceptar lo que el socio no quiere. Claro, la operación Sumar fue de alguna manera la vuelta a los comunistas de siempre, que son muy radicales cuando están fuera, pero cuando entran son indistinguibles del PSOE y por lo tanto enormemente cómodos. ¿Qué tiene que ver todo esto con las elecciones en Estados Unidos? Tiene que ver mucho, porque cuando se bajan los brazos ideológicos para el combate político con la derecha y con la ultraderecha, cuando por ejemplo el candidato del PSOE que se enfrenta a la líder trumpista en Madrid, Distrito Federal, que es Isabel Díaz Ayuso, hablo del señor
señor Gabilondo, lo primero que dice es que no hay que tocar los impuestos, en realidad lo que está reconociendo es la victoria ideológica de unos salvajes que incluso cuando te suena en el teléfono móvil una alarma que dice que llega una catástrofe climática, dicen que eso es una sociedad orwelliana, comunista, que está robando las libertades a la gente. Entonces, claro, cuando tienes enfrente a ese tipo de gente, pensar que el discurso malmenorista que dice, bueno, si yo en realidad no soy radical en nada, si yo soy una persona muy moderada que no quiero molestar a nadie y básicamente pues soy una alternativa a estos salvajes, al final ganan los salvajes. Entonces ahí es donde yo creo que se revaloriza el que haya algo parecido a un motor ideológico de la izquierda que dé la pelea, que cuando alguien diga es que ustedes son comunistas o socialistas, decir, pues mire usted, sí, si eso lo que significa es hacer servicios públicos, expropiar empresas estratégicas cuando sea necesario, asegurar que la sanidad va a ser pública, que la educación va a llegar el ejército si es necesario, cuando hay una edad, pues soy socialista y lo que usted quiera, porque si no, enfrentarte a los discursos trumpistas con una suerte de búsqueda del centro que durante muchos años en España se vendió como la virtud política, busquemos el voto de la señora de Cuenca, tendamos hacia el centro, algo avalado por los más mediocres de los politólogos en España, pues al final eso abre el camino a que llegue la ultraderecha y es perfectamente compatible ser muy duro en términos ideológicos con después asumir cuál es la correlación de fuerzas para organizar un gobierno. Ojo, cuando yo era vicepresidente simplemente puse un tuit recordando una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que planteaba el derecho del Sáhara a la autodeterminación y aquello provocó un incidente con Marruecos que hizo que en última instancia se suspendiera una cumbre bilateral porque el PSOE no se atrevía a que hubiera ministros de Podemos sentados con los ministros marroquíes a los que les hubiéramos dicho claramente cuál era nuestra posición, que era la defensa del pueblo saharaui. Claro que tener posturas disidentes dentro de un gobierno cambia la realidad y todo el mundo vio después lo que hizo Marruecos, según algunos periodistas, instalarle Pegasus al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa y pidió que le sirvieran en bandeja la cabeza bien cortadita de la señora González Laya y el presidente del gobierno entregó la cabeza de su ministra de Defensa, de su ministra de Exteriores y puso un ministro de Exteriores pro-marroquí, que eso yo creo que es incuestionable. Ni siquiera el PP estuvo de acuerdo con la posición del PSOE con respecto al Sáhara y con respecto a Marruecos.